Hola, ¿cómo están? Dice Jaime que hoy es 10 de abril de 2019, ¿verdad? Así es. Sí, es que luego ya saben, se me va el avión, o sea, un poco, pero sí, hoy es 10 de abril de 2019. Y me da muchísimo gusto, como todos los días, que nos acompañen en el Rapidín. Aquí está Jaime Guerrero, que todos los días me dice tiempo, ubicación y lugar en el espacio donde me encuentro. Planeta y materia. Tierra. Sí, materia y espíritu, sobre todo ahora. Mi querida María Elena Cantú, vale, Jaime, periodista, gracias. Siempre digo Hola. Que tiene la voz más bonita de México. Y toda ella es bonita. Toda ella es bonita. Sí. Ay, sí. Ya me hicieron el día. No, ya, ¿qué vamos a hablar de Andrés Manuel? Ya nada. Bueno, a ver, Jaime. A ver, hoy en la conferencia del 10 de abril el presidente no podía dejar pasar pues el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, ocurrido hace 100 años. Habló sobre el evento de conmemoración de Zapata en Cuernavaca. En otros temas le preguntaron sobre el huachicol, dijo que el huachicol pues ya está acabado. Okay. Sí, acabado, que prácticamente es parte de la historia. Le preguntaron sobre lo que dijo Bachelet, que parece que se fue pues muy espantada de este país por la cantidad de desapariciones, muertos y feminicidios que ocurren, que han ocurrido. Y pues él dijo que era lamentable y que fue una guerra absurda e inhumana y que eso también se va a acabar gracias a las políticas públicas que, bueno, de asistencialismo que está haciendo, y a la cartilla y a la Constitución Morales que pronto van a estar en acción. El hecho es que la guerra sigue. Este trimestre va a pasar a la historia como el trimestre más violento de la historia de México, desde que se llevan las contabilizaciones. No sé si de la historia, pero desde que se lleva la contabilización. Le preguntaron sobre la famosa carta ¿Otra vez? Y la relación de España. Dijo una cosa que pues dejó a más de uno preocupado. Él dijo que la carta había sido una filtración y que el periódico Reforma pues debería, en nombre de la transparencia a la que el periódico está obligado, decir quién fue la fuente, ¿sí? O sea, me pareció muy grave que el presidente presionara al periódico Reforma. Claro, dijo él que si no quería el periódico, pues sí, no había problema, pero pues ahí ya le dejó puesta la mesa para decir que si el periódico no quiere dar su fuente, pues es poco transparente. Ese es lo que dijo. Creo que fue lo más grave que dijo hoy. Lo del aeropuerto también. Le preguntaron sobre los casos de los farmacéuticos. Así es. El periodista mencionó que ahí estaban metidas gentes como Beltrones, Madrazo, etcétera, ¿no? Y luego en la parte del aeropuerto de Texcoco, el periodista de Uno TV, que me pareció una pregunta muy buena, le dijo, pues ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que no se había cancelado por corrupción, que se había cancelado por ser un elefante blanco, y que si eso no socavaba una de las banderas con las que López Obrador había impulsado la cancelación del nuevo aeropuerto. Ahí el presidente, francamente, lo que dijo es que sí hubo corrupción, o sea, contra lo que dijo ayer Jiménez Espriu, que se engañó a la gente, ¿sí?, con que no se podía haber dos aeropuertos. Está confundido porque el dictamen de que no podía haber dos aeropuertos fue después de que ya se había cancelado el aeropuerto de Texcoco, ustedes recordarán, no se hizo durante el gobierno de Peña, que se habían elevado los costos, que es una zona de hundimiento, en fin, pero el hecho concreto es que no demostró que hubiera corrupción, como no lo demostró Jiménez Espriu ayer. Bueno, esos son los temas. A ver, Malal. Bueno, sobre el tema de el huachicol, dijo, prácticamente desapareció y el robo de combustible, dio algunas cifras, no voy a dar todas, pero arrancó diciendo que se robaban 56,000 barriles diarios en 2018.
56,000. Y que en abril, este mes, pues lo poquito que va de abril, ya son 5,000. Y la razón para decir que esto ha terminado es que gracias, dijo, fue al apoyo de la gente. No, ya las personas, las comunidades no están participando ni apoyando a las bandas de la delincuencia. Presento estos datos, a mí que me llama la atención. Nosotros como medios, pues lo que hacemos es buscar en tierra, en campo, contrastar lo que dice la parte oficial con los hechos. Sin embargo, yo me pregunto qué medio de comunicación se atrevería a mandar a esta zona a un reportero después de lo que publicó un colega, un compañero, de que simplemente no pudo llegar a esta zona porque ya ahí está su testimonio en Facebook. Porque no pedí su autorización, no lo doy, pero el tema es una zona bajo el control del crimen organizado, no hay ley, no hay nadie, es tierra de nadie, esa sí es una realidad, está reportado, está documentado. Y entonces, ¿cómo comprobamos que efectivamente las personas, la gente, está retirándose de darle apoyo a las organizaciones, como si eso no tuviera ningún riesgo en los hechos, a cambio de un apoyo gubernamental? Yo lo dejo en interrogación. Mira, a mí me parecen de lo que sucedió hoy dos cosas muy complicadas. Una es la petición de que los periodistas demos a conocer nuestras fuentes. Yo creo que esa ha sido una lucha que, bueno, el secreto profesional nada más les recuerdo un caso emblemático. Los jóvenes a lo mejor no van a saber de qué estoy hablando, pero cuando Bob Woodward empieza a descubrir el problema del Watergate, que finalmente termina pues con la renuncia del presidente Nixon, porque no lo quitaron, no le hicieron el impeachment, renunció. Pues les quiero decir que parte de la posibilidad de hacer esta investigación es que ellos no se dieron a revelar las fuentes. ¿Se acuerdan ustedes de Garganta Profunda, de Deep Throat? Que hasta hace muy pocos años se vino a saber quién era este personaje. Y creo que en todo el mundo los periodistas hemos luchado por no dar a conocer nuestras fuentes. Es un derecho. Sí, es un derecho. Entonces me parece muy terrible que el presidente diga que tenemos que dar a conocer nuestras fuentes. No personaliza, pero sí que el periódico Reforma. Bueno, dijo el periódico Reforma. Me llama la atención el argumento, dice, sean transparentes. Él dijo que Reforma había publicado una carta que no llevaba firma, una carta que era un borrador, pero que prontísimo, un día de estos, va a presentar la carta real. Entonces yo digo, bueno, momento. El primero que está obligado, ¿verdad?, es el Estado mexicano a presentar la carta. A presentar la carta original. No cuando él quiera, sino cuando se la pida. Exactamente. En aras de la transparencia. Y derecho a la información. Así es. La carta real, la que dice que tiene firma, que es muy distinta, dice la de Reforma, y a partir de ahí, entonces abordamos... Pero, perdónenme, lo de la carta, estoy de acuerdo, es muy interesante, pero yo también lo que quisiera saber es la metodología, la validez, la confiabilidad, el modo en que se hizo la encuesta que determinó que se cancelara el aeropuerto de Texcoco. Y hablando de transparencia, digo, a mí sí me interesaría muchísimo conocer eso. Y también me interesaría mucho, hablando de transparencia, conocer qué pasó con el aeropuerto de Santa Lucía, dónde está el proyecto, las ventajas, el impacto ecológico, tecnológicamente qué dicen. Digo, vamos hablando de transparencia, pues vamos hablando de transparencia todos, no nomás una parte. Y el otro asunto que me gustaría mucho comentar y que tampoco entiendo es la descalificación constante del presidente a miembros de su estructura gubernamental. Sí, claro. El señor Hacienda ayer, hoy el tema de... El subsecretario de Hacienda ayer, ese señor ya van dos, ¿verdad? Tres, bueno, ahorita yo no me acuerdo de dos, pero ahorita nos cuentas, pues que dicen una cosa y luego el presidente dice, no es cierto, no es cierto. Y luego lo de Jiménez Espriu, que como explicaba Jaime al abrir el espacio, pues que dijo, no fue por corrupción. Ahora, ¿es que corrupción qué? Es que ¿qué es? Cuando dice por corrupción, o sea, ¿qué nos estamos refiriendo? Las gasolinerías que no venden de litro, y vamos a dar a conocer pronto quiénes. Es que ese es el punto, es como tener una espada de Damocles y cuando yo saque la lista... No, pero es que es la corrupción a modo. Cuando a él le parece que es un acto de corrupción, es un acto de corrupción. Y cuando no le parece, pues no lo es.
según es discrecional. Pero a ver, ¿cuáles son las 3 veces? Mira, yo antes, sobre la cuestión esta del secreto profesional de los periodistas, yo te daría ejemplos más locales. Durante todo el sexenio de Peña Nieto, durante todo el sexenio de Felipe Calderón, durante todo el sexenio de Fox, fue increciendo la tendencia a publicar cosas que habían sido producto de fuentes provenientes del gobierno que nunca se supo. Es decir, el propio gobierno había filtraciones. No el propio gobierno. Muchas veces eran funcionarios que estaban molestos o que querían golpear a otros funcionarios. Y bueno, empezando por el sexenio de Fox, pues recuerden cómo se dio a conocer el primer golpe contra Fox, que fue el famoso Toalla Gate, que fue producto de una filtración en donde se veían toallas de 60,000 pesos, toallas para manos de 60,000 pesos. Entonces, de ahí empezaron una serie de filtraciones. Esta fue muy chica, pero le pegó mucho al presidente Fox en su momento. ¿Sí? El sexenio de Peña, pues, prácticamente había 1 o 2 filtraciones por semana. O sea, ya no era uno cada mes o cada 3 meses, no. Era 1 o 2 que si Peña estaba peleado con su mujer, que si... O sea, había pequeños detalles que unos eran chismes, pero otros eran información pura y dura. Entonces, sí me parece que ante gobiernos que son autoritarios, oscuros, ante gobiernos que están obligados a la transparencia, pues la prensa tiene que echar mano de ese tipo de información. En todo caso, que sean los lectores y no el presidente los que juzguen si vale la pena ver ese tipo de cosas. Todavía con Salinas y Zedillo las filtraciones eran muy, muy esporádicas, ustedes recordarán. Las filtraciones de las grabaciones telefónicas, todo este tipo. Pero en el caso de Peña ya era una práctica. Y lo peor, mucho de quienes aprovecharon esas filtraciones para golpear al PRI, al PAN y a los demás, fue el propio López Obrador. Es decir, muchas veces él utilizó esas filtraciones para decir, es que ya ven, es esto. Entonces, ahora se queja de una filtración cuando él es la víctima. Yo estoy con el artículo 19 que hoy publica, hoy da una declaración, la encargada de México y Centroamérica, y dice, pues es alarmante. ¿Por qué? Pues porque no se puede pedirle al medio, ¿sí?, que dé a conocer sus fuentes, simplemente eso está protegido por una tradición, por una norma. Esa es una parte. Y la otra, yo sí creo con el periodista del Uno TV, que lo que ayer dice el secretario de Comunicaciones y Transportes, sí le pega en pues la parte más fuerte para cancelar el aeropuerto a Andrés Manuel. O sea, no es corrupción, porque el estudio de los 2 aeropuertos que no se podían poner no fue del gobierno de Peña. Claro que no. Fue de un organismo internacional, ¿sí? Sobre los costos, yo lo que digo es, si los costos fueron, hubo trampa, hubo corrupción, pues que se meten a la cárcel a los corruptos. Pero la obra del aeropuerto fue una de las más vigiladas. Si lo hicieron mal, pues que se castigue a quienes lo hicieron mal. Pero de veras, no por lo que yo creo. Sí, pero este asunto de llevarlos a la plaza pública, exhibirlos, pero al final del camino está haciendo lo mismo que él acusaba. Hoy, por ejemplo, comparecieron ante el juez por el caso de Huachicoleo varios funcionarios menores de Pemex. O sea, es lo mismo que él dice, son personajes chicos. ¿Y dónde están los grandes que él dice que deben estar? Sí. Entonces, esa parte del aeropuerto que se canceló, pues porque finalmente, por ejemplo, dice el presidente que el aeropuerto actual, el aeropuerto que todos conocemos, se iba a urbanizar. Eso no estaba decidido. No estaba decidido que se iba a urbanizar. Incluso el anterior jefe de gobierno había solicitado que esa parte se destinara, ¿sí?, a una especie de parque para que fuera un pulmón en la zona, ¿sí? Cárdenas había dicho que si había la posibilidad de que se siguiera usando y el de Texcoco, le contestaron las organizaciones internacionales que no. Entonces,
Pues son opiniones, son mentiras, son medias verdades. Esto, yo sí lo que quiero es, si hubo corrupción en el aeropuerto de Texcoco, que se castigue a los culpables. Sí, como ese y en otros temas. El asunto con las mañaneras es que muchos dichos, a la hora de que el periodismo intenta contrastar los dichos con los datos, entonces viene la descalificación. Una y otra vez se encuentra el López Obrador buscando en el pasado, entre los buenos y los malos, cómo atacar a los medios y a los periodistas, contra Madero y contra, en fin. Entonces, esta pues digamos, visión maniquea de blanco y negro, de los buenos y de los malos, y claro, se coloca entre los buenos, eso me parece que va en aumento. Un día y el otro también va encontrando enemigos nuevos, incluso dentro de su propio equipo, que los deja bastante mal parados, ¿no? Sí, por cierto que se va a celebrar a Zapata, a recordar a Zapata, no a celebrar, sino a recordar a Zapata, en Cuernavaca, porque en Cuautla hay una manifestación contra él, que es donde debería haber ido. Claro, incluso le preguntaron. Hay mucho enojo por la muerte del activista, por la famosa planta que se va a construir sin la venia, sin el apoyo real de la gente. Una reportera le preguntó puntualmente. Se acomodó el asunto para que fuera en Cuernavaca y no en Cuautla. ¿Y qué dijo ante el cuestionamiento de la reportera cuando le dice, bueno, este familiar de Zapata dice que no va a estar junto a usted en la ceremonia porque en realidad usted ha fallado, Y entonces muy simple, cierra el tema sin responder. Cada quien tiene la libertad de decir lo que quiera. Bueno, entonces gracias por la explicación. Bueno, yo es todo por mi parte. Bueno, oigan, ya nada más, a ver, dos cosas. Uno, suscríbanse al canal si les interesa todos los días tener un punto de vista fifí, un punto de vista diferente sobre las mañaneras. Pues véannos, de veras, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero yo creo que vale la pena que nos recomienden, en serio. 2, gracias a las personas que nos insultan, de veras se los agradecemos profundamente. Voy a escoger nada sin más. Argumentos, o sea, nos insultan sin decirnos pero aquí te equivocas, etcétera. Está bien, sí, está así bien, se vale, así es la vida, ¿verdad? Bueno, miren, dice, estás ardida, Teresita, con pomadita de la campana, te ves ardida, ja. Te dejó de llegar tu billetito, ¿verdad? No, pues a la clase media sí les quiero comentar que le dejó de llegar el billetito, pero no a mí, y no de corrupción, y no de chayo, sino nos dejó de llegar el billetito porque la situación económica está de la tostada, ¿verdad? Digo, para recordar nomás. 3, agradecerle a todas las gentes que nos han escrito, apoyándonos. Mañana vamos a grabar un pequeño videíto diciendo todos sus nombres, que son como 3,427. Entonces, para agradecerles sus comentarios, sus apoyos, sus deditos para arriba. Ya saben, si les gusta, pónganlo así. Si no les gusta, pues pueden decir estas cosas. Pero... Y las vamos a decir y no hay fijón, con mucho gusto y bienvenido a todo. Bueno, hasta luego. María Elena Cantú todos los miércoles. Tere Vale, gracias Jaime. Jaime Guerrero, su servidora Tere Vale, todos los lunes hasta que el destino nos alcance.